Sueño de una tarde dominical en la Alameda Central es un mural hecho por Diego Rivera bajo el encargo del arquitecto Carlos Obregón Santacilia, quien lo quería colocar dentro del restaurante Versalles que se encontraba dentro del Hotel del Prado, que él diseñó en 1933 y que fuera destruido por el terremoto de 1985. Debido a esto fue dañado, pero se logró restaurar y en 1987 se mudó al Museo Mural Diego Rivera, que fue erguido específicamente para albergar este trabajo. Hoy les quiero hablar de uno de los murales más grandes que he visto y uno de mis favoritos. En esta explicación les traigo Sueño de una tarde dominical en Alameda Central, creado en 1947 por Diego Rivera. El mural empieza en la parte superior izquierda con una imagen del quemadero de la Santa Inquisición instalado en el convento de los Dieguinos, que hoy es la Pinacoteca Virreinal. Dentro de esa imagen podemos ver a Mariana Violante de Carvajal, una judía perteneciente a una famosa familia y que fue acusada de herejía y condenada a morir en la hoguera. En la parte central más izquierda del mural reconocemos al primer personaje fácil de identificar. Es Hernán Cortés, que tiene las manos ensangrentadas como representación en su labor durante la conquista. Inmediatamente después vemos a Fray Juan de Zumárraga, primer obispo y primer arzobispo de la Nueva España, recordado por haber quemado a un nieto de Nezahualcóyotl, convirtiéndolo en la primera víctima de la Inquisición en la Nueva España. De nuevo, si vemos la parte de arriba, podemos ver dos edificios. El primero es la iglesia de San Diego, ubicada también en la Pinacoteca Virreinal. A un lado vemos el pabellón morisco, obra del arquitecto José María de Ibarrola. Después de estar en Alameda Central, se trasladó a la Alameda de Santa María la Ribera y posteriormente se dio su lugar al hemiciclo a Juárez. Debajo de Cortés podemos ver a Luis de Velasco II, quien fuera el octavo virrey de la Nueva España y el encargado de fundar el Paseo de la Alameda Central en 1592. Debajo podemos ver a José María Virgili Robles, quien fuera el director de la Biblioteca Nacional y quien se supone está contando la historia de la Alameda. A un lado vemos a Guillermo W. de Landa y Escandón, quien fuera gobernador de la Ciudad de México durante el gobierno de Porfirio Díaz. De espaldas podemos ver a Jesús Luján, quien fuera un acaudalado y amigo de Diego Rivera, protector de los artistas. Tratando de robar a Jesús Luján, podemos ver a un joven que sueña con la comida que comprará con el dinero que le quiere sacar del bolsillo. Entre estos dos se ve a un anciano dormido que sueña el momento en el que bailaba un vals en el tiempo de Santa Ana. Otro de los personajes que podemos reconocer a primera vista es la escritora y poeta Sor Juana Inés de la Cruz con su emblemático medallón. A un lado de ella encontramos a Agustín de Iturbide, usando una corona en representación de los 10 meses que fue emperador del México independiente. A un lado de él, el general Antonio López de Santa Anna, uno de los presidentes más emblemáticos que tuvo el país, recordado por los 11 mandatos presidenciales y ceder el territorio de Texas. Frente a él, casi encarándolo, su homólogo Winfield Scott, el estadounidense que ocupa la Ciudad de México durante la invasión de Estados Unidos entre 1846 y 1848. Debajo del cuadro vemos a una anciana que pareciera que está llorando mientras sueña con el amorío que tuvo con un militar estadounidense y con el que tuvo una hija. A un lado vemos a un hombre presuntamente ebrio soñando con sus tiempos de chinaco liberal. Chinaco quiere decir que era de la clase baja. También sentado en la misma banca del fondo vemos a un anciano dormido soñando con el Segundo Imperio. En lo más alto de esta parte del mural, dentro de los personajes más identificables, Benito Juárez, quien fuera también presidente de México y lleva en sus manos la Constitución de 1857 con su famosa frase: "El respeto al derecho ajeno es la paz". Debajo de él vemos al novelista y coronel durante la intervención francesa, Ignacio Manuel Altamirano. A su lado hay una polémica imagen y es que vemos al también escritor radical Ignacio Ramírez, el llamado nigromante, quien sostenía un papel con su famosa frase "Dios no existe", que causara tanta polémica e incluso atentados e intentos de destruir el mural. Diego Rivera optaría por cambiar la polémica frase a conferencia en la Academia de Teherán el año de 1836.
Asomándose un poco detrás, vemos al soldado liberal Leandro Valle, quien fuera fusilado en el Monte de las Cruces. Vemos también a la emperatriz Carlota, quien mandara restaurar la Alameda durante su época en México debido a su mal estado. Y a su lado se encuentra Maximiliano de Habsburgo, quien fuera nombrado emperador por los conservadores mexicanos y posteriormente mandado fusilar por Benito Juárez. Detrás de ambos apenas vemos al general Mariano Rodríguez, quien fuera guardia de la emperatriz Carlota y también tío del mismo Diego Rivera. Vemos asomándose un poco a Miguel Miramón, quien fuera general durante el Imperio y fusilado junto con Maximiliano. François Aquilée Bazaine, quien fuera el mariscal de las tropas francesas durante la intervención en México. Y a su lado, de lentes, el general Mariano Escobedo, a quien el emperador Maximiliano se le rindiera personalmente después de derrotarlo en Querétaro. Un joven que vende periódicos sosteniendo una copia del periódico El Imparcial, probablemente el más importante de la época. A un lado, otro joven vendedor que ofrece sus dulces típicos como muéganos, enjambres, etc. También vemos a un globero que le da mucho color a esta parte del mural, quien sigue siendo típico encontrar en los jardines y plazas de todas las ciudades. Y también junto a ellos encontramos a un caramelero ofreciendo pirulís de diferentes formas. Y en esta primera parte que les enseño del mural, el último personaje es Manuel Gutiérrez Nájera, el duque de Job, quien fuera un poeta modernista y fundaría la revista llamada Azul. En esta primera parte del mural, Diego Rivera dio prioridad a mostrar cosas relacionadas con la colonia y con la conquista. En la sección media, da prioridad a mostrar personajes mucho más cercanos a él y contemporáneos suyos. Las primeras dos personas que vemos en la parte central son Lucecita Díaz, hija de Porfirio Díaz, un poco detrás de su madre Delfina Ortega, la primera esposa de Porfirio Díaz, a quien Rivera, para pintarla, usó como modelo a su hija Ruth. Carmen Romero Rubio de Díaz, quien fuera la segunda esposa de Porfirio Díaz y también hija de Manuel Romero Rubio, su ministro de gobierno, se encuentra tomada de la mano de Delfina y para ella, Diego usó como modelo a su otra hija, Lupe. Con el sombrero se puede observar a José Martí, el escritor cubano que es también considerado el padre de la independencia de Cuba y vivió en México entre los años 1875 y 1876. Frente a él podemos ver a un joven Diego Rivera a la edad de 9 años sosteniendo con su mano derecha un paraguas, soñando con el amor, representado por Frida Kahlo. Frida se encuentra con su mano derecha en el hombro de Rivera y con la izquierda sostiene un yin yang, representando cómo se complementaban ambos y cómo a la vez eran tan opuestos. Hay que recordar que ambos permanecieron casados por casi 25 años en una relación muy polémica. Justo en el centro de todo el mural vemos a la Catrina, a quien originalmente se le conocía como Calavera Garbancera, uno de los últimos íconos de toda la cultura mexicana, y en el cuello lleva una serpiente emplumada que representa a Quetzalcóatl. Ahora, se supone que juntas es como le rinde tributo a como él llamó nuestra madre la muerte, o sea Tonatzin. Con la mano derecha sostiene al joven Diego Rivera y con la mano izquierda a José Guadalupe Posada. José Guadalupe Posada, a quien Diego llegó a considerar un maestro y quien fuera el ilustrador más importante de la época prerrevolucionaria, el mismísimo creador de la Catrina. Detrás de ellos podemos ver a Ricardo Flores Magón, el periodista, y político que junto con sus hermanos fue considerado precursor de la revolución por su oposición a Porfirio Díaz. A un lado, también detrás de Posada, se ve a Librado Rivera, el principal colaborador de Ricardo Flores Magón y quien sufriría las mismas consecuencias que él por su posición liberal. También podemos ver supuestamente a un gendarme que cuida a la gente que considera decente para no mezclarse con la gente del pueblo. Enfrentándolo podemos ver a la llamada Revoltosa, una cantante de Chihuahua de la que Rivera estuvo enamorado, ya saben, de las pocas que hubo. Mirando hacia arriba podemos ver a Nicolás Zúñiga y Miranda, quien fuera el eterno candidato a presidente mientras sueña que Porfirio Díaz por fin le entrega la banda presidencial, cosa que nunca ocurrió. Usando sus muletas vemos al general Lobo Guerrero, apodado el General Medallas,
que recibió las condecoraciones de manos de Porfirio Díaz y fue héroe durante la intervención francesa, siendo condecorado por un ángel que creo que representa la gloria con una corona de laureles. En la Alameda la gente lo condecoraba con juguetes y adornos a modo de broma. El personaje más fácil de identificar aquí es Porfirio Díaz, que mantiene una bandera en la mano junto a la silla presidencial. Una familia de la clase alta se encuentra de espaldas y se ve a los dos niños, uno que se burla del general Medallas y la niña de una familia de indígenas que no se les deja entrar a la Alameda. También hay un perro debajo que le ladra al gendarme que saca a la familia indígena de la Alameda. En la parte de atrás, también resaltando en esta parte del mural, vemos a Joaquín de la Cantoya y Rico, quien reanudara los vuelos en globos aerostáticos en la Ciudad de México en 1863, ya que se habían prohibido un año antes por peligrosos. Sueña con su globo llamado Revolución Mexicana mientras ondea una bandera de México en los cielos. En la tercera y última parte, Diego Rivero le da prioridad a los movimientos campesinos de la Revolución mientras muestra el lado más moderno de México. Lo primero que vemos en esta tercera parte es al gendarme evitando la entrada de la familia indígena y vemos a la familia opuesta que se representaba en la parte central. En el fondo se ve a la banda de la policía tocando en el kiosco de la Alameda. Vemos junto con la familia a un obrero que también es expulsado de la Alameda. Ahora, se supone que este obrero sueña con derrocar al feudalismo en la época de Porfirio Díaz, lo cual explicaría esta escena de un fusilamiento que creo que es la escena más agresiva de todo el mural, pero la verdad no estoy seguro. Si alguno de ustedes sabe, lo puede dejar en un comentario. El centro de la parte izquierda del mural se lo lleva Emiliano Zapata en una imagen que lo muestra sobre un caballo sosteniendo un arma de una manera muy extraña, junto a una mujer recordando lo importante del papel femenino durante la Revolución Mexicana. Se puede ver una bandera con su lema Tierra y Libertad, aunque también hay personas que creen que por la manera de sostener el arma se trata de un zapatista en general, mas no del mismo Emiliano. Vemos a un charro dormido que sueña con cosechas abundantes de maíz, dinero y pulque. Al lado, un joven vendedor de fruta. Sentado leyendo un periódico vemos a Juan Sánchez Ancona, periodista y maderista, también revolucionario, fundador de los periódicos México Nuevo y Nueva Era. Se supone que sueña con José Vasconcelos, que se puede ver un poco detrás. Aquí tenemos a Ruth Rivera Marín, hija de Diego Rivera y su segunda esposa, Lupe Marín. Manuel Martínez, el ayudante personal de Diego Rivera, representa a un obrero en la época de la Revolución, hablando a la población acerca de la burguesía y de los trabajos de Ricardo Flores Magón. Después, Rosa Rolando de Covarrubias, gran amiga de Rivera y esposa del también pintor Miguel Covarrubias. Guadalupe Rivera Marín, la hija mayor de Diego Rivera, y Lupe Marín, quien lleva en sus brazos a su hijo bebé, Juan Pablo. Aquí está la antes mencionada segunda esposa de Diego Rivera, Guadalupe Marín Preciado, conocida como Lupe Marín. Se puede ver hasta la derecha a estudiantes de la Escuela de Aspirantes de Tlalpan soñando con la contrarrevolución y con Victoriano Huerta y Manuel Mondragón. Este es el expresidente Victoriano Huerta, quien supuestamente mandó asesinar a Madero y José María Pino Suárez. Y a su lado Manuel Mondragón, el cómplice de Huerta durante la llamada Decena Trágica. Al fondo a la derecha, como los baños, está el Lic ISO, que representa a un estudiante fósil de derecho, dispuesto a llegar hasta la cima de la política valiéndose de cualquier artimaña. En México se le conoce como estudiante fósil a un estudiante que tarda muchos más años de lo habitual en terminar una carrera. Vemos de espaldas a una vendedora de tortas en las afueras de la Alameda y sentada sobre una mesita, o su puesto, en la que tiene su mercancía. Comiéndose una torta de dicho puesto, vemos de nuevo a un joven Diego Rivera que mientras consume su torta sueña con lo que sería su futura familia y amigos cercanos, que ya hablé de ellos un poco antes. Aquí vemos una escena de tres personajes. El de en medio es el general Francisco José Mújica y la escena representa la trilogía del pueblo, el campesino a la izquierda, él como soldado y un obrero a la derecha. Los tres están armados porque los tres sectores participaban en la revolución y también están estrechando sus manos. A un lado, de nuevo dándole color al mural, podemos ver el palo de reiletes de algún vendedor. Aquí vemos una de las dos imágenes que están representadas por un estereotipo.
el hombre que vemos puede representar a la clase alta emergente, a quien Rivera llamó simplemente el hombre de los cientos de millones, que podría tratarse de Maximino Ávila Camacho, Alberto J. Pani o Juan Andrú Almazán. Con una mano sostiene una mujer con las piernas abiertas y con la otra una pila de billetes. Un niño casi escondido le da las manos como representación de los hijos no reconocidos que abundaban en dichas clases, y detrás de ellos se encuentra el edificio de Cincomex, Sociedad Anónima de Recursos Ilimitados, que en ese momento manejaba cantidades exorbitantes de dinero. En la escena de arriba podemos ver ahora a un presidente que pudiera ser Plutarco Elías Calles o Miguel Alamán, siendo aconsejado por el arzobispo Luis Gonzaga María Martínez, quien a su vez acaricia a una mujer rubia escondida detrás de un árbol, mientras ambos depositan dinero en la empresa de Cincomex S.A.D.R.I. Creo que esta crítica social es más que clara. Aquí, en una imagen bastante representativa, muestra del respeto que le tenía Rivera, vemos a Francisco I. Madero, quien fuera jefe del movimiento que derrocó a Porfirio Díaz, mientras es aclamado por la gente que saluda quitándose el sombrero, frente a una bandera con el lema "Sufragio efectivo, no reelección". Al final del mural, en la parte superior derecha, vemos edificios emblemáticos del México moderno, como el Teatro Nacional, que ahora es el Palacio de Bellas Artes, la Plaza de Toros y el Banco de México. Aunque me gustaría recalcar que hay varios personajes y situaciones que no entiendo del todo en el mural, pero traté de explicar lo más posible, como por ejemplo este rostro frente a la figura presidencial que se asoma por un árbol. E incluso estos que parece que solamente se están burlando de la situación de la familia que es echada de la Alameda, pero para mi gusto creo que tienen mucha personalidad como para no tener alguna identidad. Como ya les mencioné antes, esta imagen de un revolucionario disparando en la cabeza de un soldado es probablemente la que más me causa intriga. En la parte izquierda del mural, en el fondo, se encuentra una pareja que pareciera que está hablando. Y estos tres personajes que no estoy 100% seguro si pertenecen al sueño del chinaco, en especial el del medio, que tiene un sombrero y sostiene una vara alta, aunque los otros dos apenas si se ve su rostro. En cuanto a la parte central, estos dos personajes no los puedo identificar, y aunque solamente se les ve la mitad de la cara, me llama mucho la atención que están muy cerca de la familia de Diego. Y aunque son mínimos los personajes que no les pude identificar, si alguien sabe quiénes son, ojalá que pueda dejarme un comentario o algo. Creo que este mural no solamente es la obra maestra de Rivera, a mi parecer obviamente, sino también una de las obras de arte que mejor reflejan la historia de México. Por lo tanto, lo consideraría uno de los trabajos de arte más importantes del país, si no es que el mejor, y es que francamente se puede observar por horas y seguir descubriendo todos los detalles que tiene, las miradas, los gestos, los colores difuminados como un sueño de verdad. En fin, ojalá les haya gustado este video y el mural les guste tanto como a mí. Adiós.